yo tengo bipolaridad, yo estoy diagnosticada con trastorno bipolar. Me encanta una cosa y es que digo, yo no sufro de bipolaridad, yo estoy diagnosticada y yo tengo una enfermedad que es bipolaridad. Me encanta una cosa y es que la gente no me identifica. El hecho de que Analistas no tuviera una cara y no tuviera un tono de voz y no tuviera un acento, no tuviera un aspecto físico, hacía que las personas leyeran el contenido y lo leyeran con su historia, con su voz y con su acento. Todas esas cosas de las que yo estoy hablando, que aprendí, errores, son precisamente errores que cometí. Nos gusta mucho el resultado, pero no nos gusta el proceso. Yo siempre he sido defensora de eso, de conectar. O sea, sin la Ana María no existirían 100%. Analistas porque es que alguien lo tiene que vivir. 100%. Alguien tiene que meterse al campo de batalla a vivirlo para poder contar qué fue lo que pasó. Yo en algún momento tuve un movimiento que se llamaba Las Talla M Somos Más. Fue en el momento en el que empieza a llegar como la revolución de las tallas grandes a la industria de la moda. Ajá, sí. Pero yo decía, yo veo una pasarela y yo no me identifico ni con una talla cero ni con una super plus size. Cuando yo ya pongo cara, empieza, pero tú no eres talla M, pero tú te ves flaca, ¿tú por qué estás hablando de complejos físicos cuando te ves como una mujer que no tendría por qué tener complejos? Hay una cosa que creemos los seres humanos y es que tenemos derecho a juzgar las heridas de los otros. Y creemos que tenemos derecho a decir si tu herida es mayor o menor que la mía. Yo detesto la palabra empoderamiento. Es como lo que en pandemia era reinventarse y nueva normalidad. Son palabras que te dicen tanto que, perdón por decirlo así, pero saben tanto que saben a mierda. Sí. Me voy a ir a vivir a Medellín y fue como si hubiera experimentado la libertad y fue como el mundo se va a acabar mañana. O sea, Voy a vivirlo todo ya. Ya. Entonces como que fue como desenfreno absoluto y es como quiero todo, quiero todo, quiero todo, Ujú, hagamos todo, ujú. trabajemos, rompemos todo, 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 todo. Y tenía un novio en ese momento que también agradezco mucho, esas personas que pasan por tu vida. En algún momento me dice, mira, yo creo que tú deberías ir a un psiquiatra. Uno no dimensiona muchas veces el amor con el que muchas personas se tienen que despedir de uno, porque este man en algún momento me dice, No puedo más. no puedo más, me estoy hundiendo y te amo, pero no puedo estar más contigo. La vida siempre premia las decisiones valientes y ya sabemos que, como dice Brené, hay mucha valentía en ser vulnerables. Una de mis psicólogas lo decía muy lindo, quitarte el traje de lentejuelas, que es todo este brillo del ego, y quitarte la importancia personal y rendirte. Rendirse no es perder, tiene mucho de aceptación. Rendirse es ofrecerse. Ofrecerse. Esto es La Lupa, un espacio en donde cada conversación revela lo que a simple vista no se ve. Soy Laura Anzola y aquí las historias se miran de otra manera, para volver a lo real, lo humano, lo imperfecto y lo que nos une de verdad. Este episodio llega a ustedes de la mano de Hindú, una bebida que, como nosotros, te invita a realizar una pausa, a tomarte un respiro y a regalarte unos minutos para ti, para contemplar lo que somos y sentimos de verdad. Ana María Villalba, bienvenida a La Lupa, gracias por estar hoy acá. Ay, no, Lauris, gracias a ti por esta invitación. Qué honor. Muchas gracias. Ani, dije que te iba a decir Ani. Me encanta, en confianza. Cuando uno tiene como este proyecto tan importante como Analistas, ¿la gente te identifica más como la de Analistas o has creado también como tu propia marca Ana María por fuera de Analistas? Me encanta una cosa y es que la gente no me identifica. No, pero Pues hay mucha gente que no me identifica. No les paja. No, es real por una razón y es porque Analistas durante mucho tiempo fue una cuenta sin cara. Yo no salía, yo solamente escribía, publicaba frasecitas y no había una persona como de carne y hueso poniéndole voz e historias y nombres y apellidos a eso que estaba hablando. ¿Y Entonces, por qué era eso? ¿Te daba miedo o preferías como tenerlo más anonimato? muchas cosas, siento que siempre va a ser mucho más fácil, el anonimato va a ser siempre mucho más fácil, uno. Dos, yo digo que soy muy buena vida y hay muchas cosas que se sacrifican cuando le Sí, pones cara a tus proyectos. sí. Y yo decía como, uy, no, o sea, y a mí me decían, si tú quieres crecer, tienes que salir, tienes que hacer videos, tienes que hacer no sé qué. Yo, Yo te ¿a cambio de entiendo. qué? Yo ¿A te cambio de entiendo. qué? No, no estoy dispuesta a venderle mi alma, mi intimidad, mi vida privada al algoritmo.
Lo terminé haciendo, terminé poniéndole cara, terminé mostrando quién es la persona que está detrás de analistas, que yo digo, tengo una cuenta que es mi cuenta personal, que me encanta Sí. decir, una es la persona natural y otra es la persona jurídica. Y la persona natural es como la persona que vive el día a día, que transita las cosas que en algún momento analistas habla. Ya aprendí de eso, Mm. lo que aprendí de eso, la reflexión que tuve sobre eso, que viví. Pero si tú aíslas la una a la otra, es como analistas es una cuenta que se la sabe todas, que Sí. en algún momento, y me costaba muchísimo tener como esa carga de analistas es súper sabia, analistas es sabia. Y yo, no, Sabia, pero no. es que se ha vivido mucho. Pues es que sabia es como de las cosas, nadie habla de lo que no vino a aprender. Entonces, Mm, todas esas cosas de las que yo estoy hablando, que aprendí, errores, son precisamente errores que cometí, mm. son precisamente historias que viví y nos gusta mucho el resultado, pero no nos gusta el proceso. Entonces, Nos da claro, mucho miedo. Ana María es la del proceso y analistas es la del resultado. Pero fíjate que eso fue una manera como de, y yo siempre he sido defensora de eso, de conectar. O sea, Sí, sin la Ana María no existirían 100%, analistas porque es que alguien lo tiene que vivir. Alguien 100%. tiene que meterse al campo de batalla a vivirlo para poder contar qué fue lo que pasó, ¿o no? 100%. Y hubo otra cosa que fui muy consciente y es que yo sé que analistas creció porque al no tener cara, las Ujú. personas tienen menos prejuicios. A mí me encanta jugar con las palabras, divido las palabras, las resignifico. Prejuicios es tener un juicio, es tener una opinión previa, o sea, Mm, una opinión de algo o alguien que no que no conoces. conoces. Cuando tú estás lleno de prejuicios, estás opinando un montón de cosas que no sabes. Mm, Estás opinando un montón de una persona que no conoce su historia. mm, Entonces, el hecho de que analistas no tuviera una cara y no tuviera un tono de voz y no tuviera un acento, no tuviera un aspecto físico, hacía que las personas leyeran el contenido y lo leyeran con su historia, con su voz y con su acento. Pero si yo seguramente hubiera desde el principio puesto mi cara, mi voz, mi todo, muchas personas hubieran dicho, uy, no, demasiado paisa. Uy, no, es pinchada. ¿o esta quién se Uy, cree? o está quien se cree. ¿Sabes qué me pasó en una época en la que yo toda la vida he batallado con el peso? Yo, y creo que la mayoría de las mujeres, yo digo que tenemos una enfermedad colectiva que Mm, se llama la obsesión y la fijación con la figura. También sí, en la cultura, en pues, el mundo en general, es lo que espera, que que agoten, seamos ¿no? Sí. inseguras, que seamos, bueno, que Sí, tengamos es un un montón de tema complejos. Sí, recurrente, pero 100%. Es. sí, sí, es verdad. Y yo en algún momento tuve un movimiento que se llamaba Las Talla M Somos Más. ¿Cuándo fue Eso eso? fue muy al principio, eso fue muy, muy, muy al principio, no había cara. Y Las Talla M Somos Más era una nota porque decía, Buenísimo. mira, decía, fue en el momento en el que empieza a llegar como la revolución de las tallas grandes a la industria de la moda. Ajá, sí, Pero yo decía, yo veo una pasarela y yo no me identifico ni con una talla cero ni con una super plus size. sí, Y no tiene nada que ver la una y la otra, tiene que ver dónde estoy yo. Las personas total. necesitamos identificarnos, Mm, necesitamos relacionarnos con. Y yo decía, si yo no veo esto, yo no veo esto, ¿dónde están las que me representan? ¿Dónde mm, están las que se ven como yo? Que yo no estoy diciendo ni que sea una mujer gorda ni que sea una mujer flaca. Quitándole todas las connotaciones que tengan un adjetivo que es gordo, flaco, como es alto, bajo, ¿sí? Entonces yo decía, ¿dónde está la mujer que me representa? Que es como yo soy una mujer que soy caderona, soy nalgona, soy piernona, sí tengo pero cinturita, qué soy ta, ta, divino ta. eso. Hoy en O sea, día, hoy en día, pero claro, antes no te claro, pero parecía. antes no tenía una persona con la que me sintiera identificada. Mm, Entonces, cuando tú buscas y buscas y buscas, justo en estos días compartía un reel que mostraba diferentes tipos de narices y decía, mientras no consumas esto, no vas a acostumbrarte a otro tipo de bellezas. Y yo eso digo es acostumbrar el ojo. Pero si nos están mostrando todo el tiempo este tipo de cuerpo o este tipo de cuerpo y no hay un cuerpo con el que tú te relaciones, pues tú te vas a sentir extraño, mm, incómodo y ajeno a lo que tú ves en el espejo. mm, Y no vas a ver lo que eres, vas a ver lo que no eres. mm. Entonces yo me doy cuenta y yo digo, ay, bueno, pero si tú en unos descuentos, por decir así, vas a comprar zapatos, la talla que nunca va a haber en descuentos va a No. ser 37 porque la mayoría somos 36, 37, 38, Sí, pero te vas a encontrar 40, 41 y te vas a encontrar 35, siempre pasa. 34. ¿Eso qué quiere decir? Los 37, los 38 somos más. Pasado igual con la talla
Claro. yo decía, las talla M somos más Mm, y es somos verdad. latinas, y talla M no solamente es la que es caderona como yo, sino que hay unas que son más gruesas o más grandes arriba y más pequeñas abajo. Las talla M somos las que compramos un pantalón que nos queda mal de cintura o bien de cintura, pero mal de largo, entonces siempre lo tenemos que mandar a arreglar. Entonces era un movimiento muy chistoso porque hablaba de esas situaciones de Ujú. ser talla M. Y yo empiezo a generar y eso empieza a Pero crecer. espera, esto fue como el primer gran acercamiento que tú tienes como de crear una comunidad, Sí, ¿sí? hacía parte, sí, Pero lo sí. hacía, ¿qué? ¿Tenías una cuenta Tenía una y...? cuenta en la que generaba contenido escrito. Ah, Cuento largo corto, yo quería ser escritora de revistas, nunca de libro, ah. terminé publicando un libro por cosas de la vida. ¿Qué tipo de revistas? Siempre quise escribir en una revista tipo la revista Tú, ¿te tocó la revista Tú? Sí, claro. Revista de niñas, rosa, light, Ok. o sea, yo decía, yo quiero escribir cosas que hagan que unas niñas se vayan para un salón en la esquinita a leer el consejo de amor, a leer el consejo de amor propio. Eso era lo que yo quería hacer, Oh, pero no tenía experiencia en medios de comunicación, soy periodista ujú, y siempre había trabajado, era en marketing en agencias de publicidad. ok. Entonces, como no tenía experiencia y quería llegar a revistas, dije, pues voy a hacer de las redes mi portafolio para mostrar. Pasan cosas muy lindas con el fenómeno de las redes sociales y Sí, es que, son muy generosas también. exacto, y acortan mucho el camino. Entonces, un Abren artista, todas las puertas. 100%, un artista que se hubiera demorado esta vida y la otra en llegar a una disquera, en llegar a una emisora, en llegar, un día se le viraliza una canción y la gente empieza a pedirle más canciones y pasa igual con, Mm, con La Lupa, mm, con analistas mm. y es como más temprano que tarde, muy lindo, yo muy Sí, agradecida con estas sí. oportunidades. Una revista me toca la puerta y me dice, queremos que nos escribas un artículo. Entonces, mira, yo creé esto para escribir para revistas y fueron las revistas las que llegaron a mí. Qué Y esto empieza a belleza. crecer de una forma muy, muy, muy linda. Y empieza a crecer de una forma muy linda por una razón, y es porque las personas se sentían identificadas. Mm, Y al tú sentirte identificado, te das cuenta que no estás solo, te das era cuenta un que no eres el espejo. único, Mm, exacto, y esto empieza a crecer y a crecer y a crecer. Entonces, se crea una comunidad, pero es muy lindo cuando empieza a pasar lo de las talla M, además que era los martes de talla M y todos los martes había contenido sobre ser talla ay, qué M, era muy cool. chévere. Deberías volver a retomar un ¿Sabes qué? Sí, pedacito pero entonces, así. ¿qué pasó? Cuando yo ya pongo cara, empieza, pero tú no eres talla M, pero tú te ves flaca, ¿tú por qué estás hablando de complejos físicos cuando te ves como una mujer que no tendría por qué tener complejos? Cuando ninguna tendría por qué tener complejos, no importa cómo se vea, pero lastimosamente hasta la más flaca los tiene. Sí, Es pero es como, que el tema del cuerpo yo creo que es uno de los temas más sensibles de entrar, porque la percepción de cada mujer en eso es tan diametralmente diferente a la sí, otra que uy, no sé, me parece muy, muy difícil. es un tema que nos atraviesa a todas, Mm, porque hacemos parte de un sistema, porque hacemos parte de una cultura, de una industria, un montón de cosas, nos atraviesa a todas de forma muy muy profunda, transversal. pero hay una cosa que creemos los seres humanos y es que tenemos derecho a juzgar las heridas de los otros. Y creemos que tenemos derecho a decir si tu herida es mayor o menor que la mía. Minimizamos todo el tiempo las heridas de los demás. Y entonces cuando ves una mujer que, entre comillas, no tendría por qué tener complejos físicos, porque se ve como una mujer bonita, porque se ve como una mujer, lo que sea, a las personas les molesta. Es como, Mm, ¿por qué tienes tú esa herida? ¿Por qué tú vas a venir a hablar de eso si tú no sabes lo que yo siento? Y es como, herida es herida. Y la herida herida sería. se sintió en ti como se sintió en mí, haya sido de lo que haya sido. Y nos pasa en lo económico, Lauris, en a la gente le molesta que una persona con recursos, que ha tenido muchas oportunidades, se queje de cosas de la vida. Es como, hay una cosa que a mí me fascina y es como, el rico tiene problemas de rico, el pobre tiene problemas de pobre, el empresario tiene problemas de empresario, el emprendedor tiene problemas de emprendedor, el soltero tiene problemas de soltero, el casado tiene problemas de casado o retos. La delgada, la bonita y la fea, o sea, es como todos Es la estamos vida batallando algo, misma. exacto. Ani, ahorita que, bueno, espérate, antes de entrar en estos temas ya más de la infancia, de la profundidad, yo me Un voy a hacer un tecito, tecito. qué rico. Mira, ahorita tú me diste pie para hablar de un tema que siempre hablamos acá, que son las heridas. Y las heridas no solamente para hablar de ellas, sino como te decía ahorita, para entender para qué tenemos esas heridas y cómo nos han llevado en últimas a donde estamos tú y yo sentadas acá hoy. Si tú tuvieras que reconocer en ti cuáles fueron tus grandes heridas, ¿qué me dirías?
Wow, creo que todos estamos batallando con... ¿De qué son? Esta es inmunidad, este es relax y energy. Wow. Esto toca con tecito en la Sí, esto mano, toca con tecito, calentar calentar el el alma. alma. Ay, sí, mira. A ver, no nos vamos a meter en los temas de las 5 heridas del alma, rechazo, No, no, aprobación, no, no, justicia, no. injusticia. No, yo te voy a contar las cosas que a mí me han atravesado, lo que a mí me ha atravesado la vida. em, y es que ahorita lo tengo muy latente y es como luchar con las diferentes versiones de mí. Abrazar las diferentes versiones de mí. Saber que una no anula a la otra, no niega a la otra, que pueden ser contradictorias porque los seres humanos somos contradictorios. Pero finalmente hacen quién soy yo Pero y ya las tienes lo identificadas. tengo súper A identificado. ver, dime Está por muy, ejemplo 3, que tú no, dices, hay una Ana María diferentes que es versiones. así, sí, porque yo también te puedo decir las mías y las tengo La tienes identificadísimas. clarísima. Mira, yo te cuento, por Me ejemplo, encanta. yo tengo 2 hijas y yo, fue como que la vida me las puso así enfrente, son mis 2 versiones. Claro. Una es estructurada, juiciosa, metódica, eh, profunda, analítica, la otra es quiero vivir la vida y romper todas las reglas. Ujú. Y esas son 2 de mis versiones que con el tiempo he tenido que abrazar y querer. Entonces, hay otras, pero esas las tengo identificadas y las veo todos Todos los los días días de en mi tus vida. hijas, Ajá. además. 100%, esas son 2. Eh, y un día me di cuenta de una cosa, por eso siempre he tenido un Ana María y analistas. Por eso siempre he Tus tenido hijitos. como un, no, como un alter Un ego, alter ego, claro. ¿sabes? Como hay muchas personas que incluso le ponen un nombre a esa otra versión que sale cuando está con tragos, a esa otra versión Sí, que sí, sale cuando sí. le suelta un poquito la cuerda a todo lo que nos contiene. Me Mm. fascina Ivonne y Bonita, la canción de Karol G, porque ella en una entrevista cuenta que Ivonne es su alter Su ego. alter ego. Entonces es esa mujer que es capaz de sentirse sensual, que es capaz de, ella es un escándalo, ella es un no sé qué, pero eso es ella, no soy yo, ¿no? Ajá. Entonces, claro, además que a nosotras se nos ha exigido tanto ser perfectas, Mm. que esta versión tan imperfecta, que es la que quiere vivir la vida, que es la que tiene todas las emociones a flor de piel, que es menos racional, que es Mm. mucho Mm. más voraz, Más mucho más, dinámica. y ¿sabes qué? Como fuego, Mm. como este salvajismo que tenemos muchas Sí, veces, como el drive de la vida. instintivo, Mm. además. Entonces, claro, está la Ana María, que es profunda, que es Divina. absolutamente reflexiva, que es nostálgica, sí, como Sí, mira que yo sí, en lo que escribes, porque yo soy una persona nostálgica también, lo lo identifiqué sientes, de lo una. identificas. Ajá. Eso me conectó a mí, fue de las primeras cosas que a mí, Laura, me Ujú, conectó, ujú. seguramente porque lo tengo, Ajá, sí, total, pero porque lo hay un grado reconoces. alto de nostalgia. Claro. Y está la otra que es como una loca desquiciada. Yo digo, Dios mío, yo me tengo miedo. Es como, hace poquito vi un reel que era como solamente hay 3 personas a las que yo le tengo miedo. Yo con plata, yo con tragos, yo ovulando, yo. Y es A como esa. que loco. Además, hay otra cosa, y que hablo de ovular, las mujeres somos 4 en el mes. Somos Sí. cíclicas y somos 4 y eso es poderosísimo, o sea, aprender a utilizar esa información de cómo es Laura ovulando, cómo es Laura en tal fase y cómo no exigirte ser la misma en todas las fases. Yo digo, Mira que eso no lo tengo tan claro. O sea, tú lo debes tener clarísimo. Cuando uno está ovulando, uno es que mucho más creativo, vital. vital, poderosísima. Ajá. Entonces, eso es una nota, de verdad les recomiendo como que empiecen a seguir contenido de eso que les va a salir, porque Sí. entonces a ti hay personas que te enseñan a planear tu vida según tu ciclo. Y antes Ento- de la ovulación, claro, entonces ¿qué espérate, es? entonces te dicen en ovulación, si tú vas a tener una reunión Hágale importantísima en ahí. el mes, ponla en ovulación. Si tú vas a tener un date, ponlo en ovulación, porque tú estás con las hormonas que te hacen sentir que puedes con todo, que eres poderosísima. Tú, o sea, es como que la forma, a ver, a todos nos pasa, hay etapas del mes en el que nos vemos divinas y hay otras etapas Total. del mes en las que es como, uy, no, 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 me quiero esconder, no me quiero ver, hoy no. Y eso está Total. súper relacionado con el Total. ciclo, es muy lindo. Entonces, la persona que somos ovulando, la persona que somos en nuestra fase premenstrual, ¿La entonces, premenstrual qué es? el PMS, ay Dios,
Así resumidito, pero que es como la semana antes. Mira, como ya el endometrio se está, o sea, no me puedo poner tan técnica, pero No. es como la ovulación es el endometrio, entonces empieza a dar el desprendimiento del endometrio, que es lo Ujú, que pasa cuando ujú, menstruas, ujú. entonces es una etapa de cierres, ¿sí? Como que se está cerrando el ciclo para volver a nacer, que es pues Que es como como más una etapa de es una etapa de recogimiento. recogimiento, es una etapa, es claro, entonces ahí es donde estamos irritables, ahí es donde estamos Pero más que en la menstruación, se dice que es más, ¿sabes incluso qué es lo que más. pasa? Y yo no, bueno, y me disculpan si hay personas muy expertas viendo este tema, es como lo No, que yo pero he aprendido, lo que me ha interesantísimo. servido a mí. Claramente hay personas expertas que lo Ujú. sabrán explicar mucho mejor que yo, y si me estoy equivocando, pues me disculpo. Me gusta siempre, siempre decir como, no soy experta, soy la amiga que te cuenta lo que he aprendido en Claro. videos de TikTok, de Reels y lo que sea. Imagínate, Lauri, que la fase más individual es la fase en la que estamos menstruando. Todas las otras son muy parecidas entre todas las mujeres, siempre y cuando no estemos planificando con métodos hormonales, Sí, porque si estamos planificando con métodos hormonales, el ciclo se anula, esto es no diferente, es pasa, otro cuento. ajá. Si no estamos planificando si no estamos planificando, pues de manera hormonal, los ciclos entre todas son muy parecidos. Todas en ovulación estamos Ujú. transitando sensaciones muy parecidas, en la fase lútea, bueno, pero la que es más individual es la fase menstrual. Entonces hay muchas que en su fase menstrual son como osa, cama, casa, no quiero nada. Y hay otras que yo hago parte de ellas, es súper loco. Ese día, esos días, hasta podemos cargar más peso en el A mí me gimnasio, pasa eso. tenemos una energía vital impresionante y es súper individual. Es- Pero no es una energía vital. Sí, sí reconozco que es una energía vital, pero no sé si es una energía vital que me encanta, Ujú, porque es una energía que agobia también. O sea, sí, de lo poquito que sé de este tema, ajá, me gusta más la energía de la ovulación. ujú, ujú. Es como más limpia. Como no limpia, limpia como, Sí, no, sí, es entiendo, como entiendo, más, más sutil, tal vez, la sí, la sientes más otra me sutil. parece más agresiva, Ok, más, eso es muy lo lindo, interesante. eso es lo Mm. lindo. Y la verdad, ese es el autoconocimiento. Yo detesto la palabra empoderamiento porque Ay, todos yo odiamos las palabras que se también, no vuelven. puedo, yo Yo no la sé, digo ni ya. amor propio, es como, yo siempre digo, es como lo que en pandemia era reinventarse y nueva normalidad, es como, no más. Uy, se me había Por favor, olvidado la no, nueva la nueva normalidad. normalidad. No, es como no más, no más. Son palabras que te dicen tanto que, perdón por decirlo así, pero saben tanto que saben a mierda. Sí, sí, Y es como sí. ahorita sanar, y es Uy, como ahorita, sanar. es como, no, ya, Además, ya, porque es que la vaina de sanar, uno cree que es que uno sanó y ya, ¿no? Uno está sanando todos los todo el días de la tiempo. vida. Y que sanar es romántico y bonito cuando es el proceso más doloroso porque te lleva a la oscuridad más profunda y a tener que transitar y enfrentarte. Y por eso hay muchas personas que eligen nunca hacer el proceso, nunca hacerlo, porque es que Hablemos es, de eso. va. Entonces, Entonces me habías preguntado por mis diferentes versiones y por sí. mis heridas. Entonces toda la vida he tenido como que batallar con confrontarme a diferentes versiones de mí, porque a veces puedo ser esta y porque a veces puedo ser esta. Y Ujú, entonces tú me ves a mí como, claro, esta mujer con carácter, mm, empoderada, ta, 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 ujú, pero a veces soy una persona que quiere ser de bolita y de, o sea, soy demasiado tierna también ujú. y es como quién soy realmente. Entonces es como a veces soy esta versión de mí y de repente soy fuego, Pero mira pero que en este tema de las versiones, sí, uno tiene muchas versiones, pero si alguien tuviera que describir a Ana María como en algo que igual permanecen todas, hay ujú. ciertas características que permanecen, que son muy, muy de uno, Sabes que yo diría que intensa, pero no intensa. intensa como lo que tenemos visto como la Sí, persona intensa que te escribe demasiado. No, es que todo intensa. lo siente. Yo Ujú, todo lo siento mucho. Entonces la tristeza la siento mucho, o más bien la nostalgia, porque no soy una mm, persona que frecuente mucho la tristeza, ya te voy a contar por qué. ujú. O la pasión la siente mucho, la lealtad la siente mucho, todo lo Todo siento mucho. mucho. Entonces siento que una característica muy afín a mí es la intensidad. Pero cuando te digo que a veces soy este, a veces soy esta, no es que en un día sea 1000 versiones, no, porque además yo tengo bipolaridad, yo estoy diagnosticada con trastorno bipolar. Me encanta una cosa y es que digo, yo no sufro de bipolaridad, Estoy yo estoy diagnosticada. diagnosticada y yo tengo una enfermedad que es bipolaridad, porque
afortunadamente, y soy muy afortunada, y tengo el privilegio de no sufrirla. Y digo, tengo el privilegio por muchas razones. Primero, Ujú, porque tengo atención, tengo acceso ujú, a la salud mental, entonces tengo psiquiatra, tengo mi medicamento, tal. Segundo, porque en mi familia no hay prejuicios con mm. la salud mental, porque todos hemos atravesado cosas de salud mental. Eso me hace muy privilegiada, Eso es porque un gran crecer regalo. en un entorno en el que hay demasiados prejuicios ante un diagnóstico, ante una depresión, ante una etiqueta, ante un medicamento, pues pucha, hace que, ¿cómo no la vas a sufrir? Total. Devolvámonos entonces, ¿en qué momento te diagnostican a ti? ¿Por qué sucede esto? Ok. Porque lo hablábamos un poquito ahorita antes de entrar y es, a mí me parece que una de las cosas también más difíciles de la salud mental es dar con un buen diagnóstico. Y eso es lo más difícil Mm, de la salud mental y de la psiquiatría, y yo no lo juzgo. De hecho, siempre digo, ha sido una ciencia tan juzgada, con tantas etiquetas, que ha sido una ciencia que no ha tenido la oportunidad de tener la misma investigación que la medicina como tal. La psiquiatría es una rama de la medicina, pero incluso por la misma medicina fue una ciencia muy juzgada mucho tiempo. Eh, pues muchos médicos vieja guardia eran mm, como, eso es un invento, eso es mentira, eso o mira los electrochoques, mm, ¿sí? Como que la psiquiatría ha pasado por por muchas mucha cosas, y si cosa. vemos la historia, en la historia cuando aparece la psiquiatría es relativamente una ciencia muy nueva en la historia de la humanidad. Mm, Y eso hace que, yo siempre pongo este ejemplo, y es, si tú te haces una prueba de sangre, a ti te dicen tú tienes más glóbulos rojos, blancos, plaquetas, tú, pero a ti no te pueden hacer un examen mental en el que te digan no, tú produces más serotonina, menos no hay un dopamina, número. tú. Entonces, eso hace que sea más Ay, difícil sí. dar con un diagnóstico exacto. Y hay muchas personas que duran muchos años muy mal diagnosticadas. Mi abuelita, por ejemplo, fue una de ellas. Mi abuelita toda la vida estuvo diagnosticada con depresión, y mi abuelita también era bipolar. Y pasa una cosa muy grave, y es que los bipolares no podemos tomar antidepresivos porque nos da una cosa que se llama viraje del medicamento. Y aquí lo conecto con cómo terminé yo en el psiquiatra teniendo mi diagnóstico de bipolaridad. Ujú. Tuve una crisis, me había ido a vivir a Medellín, yo soy de Manizales, me había ido a vivir a Medellín, y fue como si hubiera experimentado la libertad, y fue como el mundo se va a acabar mañana. O sea, Voy a yo, vivirlo todo ya. ya. Entonces, como que sí, o sea, fue como desenfreno absoluto, y es como quiero todo, quiero todo, Ujú, hagamos todo, ujú, trabajemos, rompemos ujú. todo, 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 todo. Y tenía un novio en ese momento que también agradezco mucho, esas personas que pasan por tu vida, y sí, es teso. Tenía un novio en ese momento que en algún momento me dice, mira, yo creo que tú deberías ir a un psiquiatra. Y eso que yo toda mi vida había ido a psicólogos. Toda mi vida, yo desde chiquita fui a psicólogos, y en mi libro hay una frase muy linda que dice que a mí me tocó la psicología en la época en la que los hijos que íbamos a un psicólogo éramos la vergüenza de una familia, y Así es. eso que en la mía teníamos Era más, esto. más abierto. Pero era como que cuando el muchachito tocó llevarlo al psicólogo es cuando no hay nada más para hacer. O sea, en mi época, hoy en día siento que es demasiado Mm. diferente. Y todavía eh, nos falta avanzar un Todavía nos poco. falta. Sí. Pero eso es lo que estamos haciendo Mm, aquí, y sí. poniéndolo en voz alta. em, pero claro, yo fui durante muchos años al psicólogo porque era muy rebelde, porque era la que daba problemas en mi casa. Entonces fui mucho tiempo al psicólogo, pero este novio me dice como, mira, Y era yo un novio estable, era o un novio sea, no era una estable. persona que te No, no, conocía de poquito. no era un novio estable. Ok. Y me dice, yo tengo un primo que, bueno, como que me cuenta, y yo creo que tú también podrías ¿Y uno abrirte a cómo ir a un toma eso? psiquiatra. ¿Sabes qué? Yo no lo tomé mal. Yo no lo tomé mal. No sé por qué. O sea, creo que tengo una cosa en la vida, y es que soy una persona que se deja hablar. ¿Sabes? Como que ha sido algo que he manejado. Entonces, No eres sí, reactiva al no, hablar. no, no. Ujú. Me dejo siempre y cuando estemos en un entorno seguro, lugar seguro. Es que yo siento Sí, que todo puede ser sí, dicho, sí, siempre y sí. cuando sea dicho de una forma amorosa. Ujú. Y fue muy linda la forma en la que el man generó como un espacio seguro, sin juicios, sin decirme, no, sos una loca, Tiene que irse ya al ya al psiquiatra. Sí, psiquiatra. No, no, sí, es no. muy distinto. Muy distinto que te sienten y te digan, y es realmente, quiero que estés bien. Eh, y yo digo, listo, voy a un psiquiatra, fui al psiquiatra.
Entonces a ti te dicen qué ha pasado, cómo te sientes. Yo no estoy durmiendo, me pasa eso. Y él, Pero estabas en ese momento donde todo era vivamos todo al 100. ¿sabes qué? Había pasado de un vivamos todo al 100 a algo que yo no sabía que era una depresión, porque la depresión no siempre se ve de la misma manera. La depresión no solamente se ve con tristeza y llanto, que es lo que Ajá. pensamos. Lo que a mí me dio en ese momento, por ejemplo, fue un cansancio absoluto, pero era una cosa, Agotamiento. pero mira, yo decía, yo no me puedo parar de la cama, entonces no me quería parar de la cama. Yo nunca me sentí triste, es más, yo creo que yo nunca lloré. Yo solamente me sentía que no me quería parar de la cama, que no me quería bañar, que no quería, y cuando había sido una mujer supremamente enérgica y supremamente activa y supremamente, y empecé, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero ver a nadie. Y me pasó una cosa que tenía reuniones presenciales, por ejemplo, y yo sabía que no iba a ir, es que yo no me había bañado y no cancelaba. Uy, 5 minutos antes me inventaba algo y decía, me estrellé. No puedo llegar, no sé por qué, pero realmente yo sabía que no iba a ir, o sea, me dan ganas de llorar, es como nadie entiende, Lo difícil que nadie es, entiende. sí, Y, querer pararse, pero realmente no poder. y realmente no poder, y hay un tema muy delicado que no sé si lo podamos tocar, si no, Todo se puede ¿cierto? hablar acá, entre Eh, más delicado mejor. Hay otro tema que es el tema de la muerte, aquí tendremos que poner Ujú, lo que ujú. sea, y es una cosa es tener pensamientos suicidas y otra cosa es tener pensamientos de muerte. Tener pensamientos suicidas es querer hacer algo para acabar con tu Ujú. vida y tener pensamientos de muerte es simplemente querer no vivir. Pero no vas a hacer nada por no morir, por Pero lo morirte. añoras. Pero lo quieres demasiado. Es como, ojalá este avión se cayera, ojalá este carro se accidentara, ojalá me sacaran a mí de la memoria de todas las personas que me quieren para que no les duela, ojalá simplemente como que me hubieran anulado el sistema, o sea, sí, sacarme. Entonces, claro, yo Mm. empiezo a tener como, este cansancio, este agotamiento, no quiero vivir, no quiero nada, no Pero ahí quiero. ya eras consciente de que te estaba No, pasando eso. no tanto, no No. tanto. Y sabes que además me pasa una cosa y es una temporada de mi vida en la que no tengo mucha claridad en los recuerdos, que eso le pasa a mucha gente. No se acuerda de muchas cosas de las crisis, porque pues, Sí, es un entiendo. método de defensa del Mm. cerebro, bloquear, anular. Y después le dicen, ay, pero tú estuviste allá y uno no, cero, yo no estaba ¿No? allá. Y Sí, uno, sí, sí, es sí, muy raro, sí. es muy raro. Entonces, bueno, este man me dice, ve al psiquiatra, yo voy al psiquiatra, como yo le cuento eso, me dice, no, tienes una depresión, me medican como si, pues como para una Ujú. depresión, y el psiquiatra me dice, tienes que volver en 2 semanas, porque claro, entonces como la psiquiatría es una ciencia de prueba de error, como lo dijimos ahorita, porque no hay un examen y te tienen que ir, te pongo este medicamento, a ver si funciona, que además hay una cosa muy loca, y yo de verdad admiro y respeto y le digo tanto a la gente, tenga paciencia, Mm. porque es que puedes tener un diagnóstico y para ese diagnóstico existen 1000 Mil. medicamentos diferentes. Y empezar con un medicamento es durísimo. Las primeras semanas Empezar es para y fritarse. desmontar Sí. si no te funcionó. Ajá. Entonces es deje, vuelva y coja otro, deje, vuelve y coja otro. Es un proceso que a mí me tomó casi 4 años encontrar cuál era No mi te lo puedo medicamento. creer. Es un proceso de, uf, de de oscuridad. Uno, Mm. es un proceso muy doloroso para las personas a tu alrededor. No hay nada más difícil que ser un acompañante de una persona en una situación de salud mental. Mm. Así como estamos haciendo pedagogía en los pacientes, deberíamos empezar a hacer pedagogía en los acompañantes. ¿A quién le tocó duro en tu familia? Uf, perdí novios, perdí personas importantes en la vida. A mi mamá, durísimo, Las obvio. Las mamás, mamás, pobrecitas las mamás. las Dios, a mamás. las mamás les toca muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Es Esa que incondicionalidad del amor, ver sufrir un hijo es la cosa más desgarradora del mundo. Sí. sí, y acompañarlo en ese sufrimiento, en esa impotencia de, yo sé que las mamás son como preferiría sentirlo yo y no tú, es como, Total. bueno, pero también correr con la suerte de, tuve un trabajo en el que tenía una jefe, absolutamente, yo he corrido con mucha suerte en la vida de muchos angelitos y Qué muchas lindo. personas importantes y para mí un día alguien compartía una frase que decía, muchas veces cuando veas a una persona brillar, tienes que saber que hay la presencia de muchas almas que fueron generosas con Mm, mm. ella, de muchos angelitos y
mis jefes durante mucho tiempo fueron muy angelitos en muchas Mm. cosas. Y esta era una persona que le tenía mucha paciencia a mi proceso porque yo tenía días en los que estaba muy medicada y sentía que no podía estar despierta, literalmente. O sea, era sueño profundo por estar probando medicamentos y bueno. Y en ese proceso de la prueba de medicamentos, ¿no había momentos donde decías, yo me quiero desintoxicar de esta vaina? No, que es este Obvio. agobio de un medicamento tras otro y nada Y, funciona. y hace parte y todos los psiquiatras te van a decir, es como, espero si va a pasar en 6 meses, en un año, en 3, ¿cuándo va a ser el momento en el que ese paciente vuelva aquí a decirme, es que peleé con los medicamentos, los dejé y estoy en crisis otra vez? Todos pasamos por ahí. Es un acto de fe. Todos pasamos por, no quiero esto, yo no tengo esto, yo no tengo por qué medicarme el resto de la vida. Y pasa otra cosa, es que las personas a tu alrededor creen que saben un montón. Ah, Entonces creen que saben un montón la gente cree que sabe y que estudió más que el psiquiatra y que el médico. Entonces te dice, y ese medicamento, o te cuenta que una vecina se tomó ese medicamento y le pasó lo peor. Y es como, en verdad, sepan que hay personas a las que un medicamento les cae muy mal y ese medicamento le puede caer muy bien, incluso a miembros de mi familia, como nosotros, varias personas en mi familia tenemos bipolaridad. ¿cómo así? Varias personas, y por ejemplo, en tu familia, ¿los oías? O sea, ¿oías como las experiencias de tus familiares, les hacías caso o preferiste como encapsularte en lo tuyo y tú Sabes solita? que no se habló mucho, no había estigma, pero no se habló mucho de la palabra bipolaridad, porque, como te conté ahorita, mi abuelita estuvo muy mal medicada toda la vida, porque siempre estuvo medicada como depresión y no como bipolaridad. Se dieron cuenta mucho más adelante. Tengo, o sea, en mi familia hay varios casos, pero no se puso la palabra bipolaridad. Yo creo que hasta que yo me enfrenté un poquito más al diagnóstico, porque pues para diagnosticarte tiene que haber un componente, te preguntan si en tu familia hay genética y Ujú, bueno, entonces tú ujú. empiezas a investigar un poquito y te juro que todas las personas van a preguntar y te van a decir que tenías una tía, abuela, que no sé qué, es como en las familias Sí, de todos ahí no se hay habla de mucha cosa, Brunos. sí. Pero Eh, ¿no te parece que la depresión, digamos, este proceso como hablar de la salud mental y demás, ha sido un proceso en el que seguimos, sí, pero la depresión siento que hoy en día, como sociedad, somos como más amigable y 100%, amorosa con ellos, 100%. amorosos con ella, pero la bipolaridad todavía nos genera como, es un campo un poquito desconocido, ¿no te Muy parece? desconocido. O sea, la depresión ya es un La tema depresión y la muy ansiedad incluso son naturalizado. palabras que ya tenemos tan naturalizadas que la utilizamos mal, Ajá. ¿sabes? Porque tener una crisis de depresión no te hace una persona depresiva Ujú, y tener tristeza no significa que tengas una depresión. ujú, Entonces, como que ya realmente todas las palabras asociadas con la salud mental pues, son muy mal utilizadas. La gente dice sí. más bipolar que el clima, esta persona es súper bipolar. Y aunque yo te decía que a veces soy una versión de una persona, a veces soy una versión de otra, soy una persona muy estable emocionalmente. No hago casi picos así, ti, ti, ti. ¿Cuándo fue el último? Espera, por una razón, porque es que existen tipos de bipolaridad y mi Ujú. bipolaridad no es así. Mi ¿Cómo así? bipolaridad es de alcanzar picos muy altos o poder alcanzar picos muy bajos, pero es que ahí hay otra cosa. No todos los bipolares somos iguales porque hay bipolares que hacen crisis hacia arriba, que son las hipomanías o las manías, y hay bipolares que hacen crisis hacia abajo, O que sea, son un las bipolar no depresiones. hace crisis para ambos lados No necesariamente. necesariamente, No te no lo puedo creer, necesariamente. no, eso sí me lo No estoy. necesariamente, puede que tú tengas tendencia a hacer más crisis hacia arriba y de eso depende muchísimo tu medicamento. Entonces, mira que esto es una cosa que requiere mucho tiempo, mucha observación, muchas cosas, porque no es a la primera que sepamos si eres bipolar, qué tipo de bipolar eres, qué medicamentos para ti. Esto es una cosa de muchísima, muchísima, muchísima paciencia. En el diagnóstico, cuando estabas como en este momento de manía, ¿qué era eso que como que podías chulear en ese Mapear diagnóstico? de la Sí, hipomanía, de la no manía, hipomanía. porque las manías son ya estados como de Ah, esquizofrenia ok, y ok, ok, ya es de otro nivel. hipomanía. Mira, a mí me encanta una vez mi psiquiatra de ese momento, porque hay otra cosa que es importante, es uno también, y mi psiquiatra actual lo dice, todos los pacientes tienen derecho a cambiar de psiquiatra hasta que encuentren El ese suyo. con el que se conectan. Mm. Y yo pasé, así como me demoré 3 o 4 años encontrando medicamento, también me demoré varios psiquiatras. Y yo tengo una amiga que dice, a mí me gustaría hacer un documento de Word con mi historia y llegar y entregarle mi documento de Word
para no tener que volver a contar mi historia una y otra y Uy, otra estoy de vez. acuerdo, porque yo he ido a terapia también y a veces digo, no quiero ir porque entonces me toca Me volver a toca contarle contar a la señora quién soy. desde el principio mis Que el heridas, mi papá, que familia, mi la papá, vaina, ta, no, ta, qué ta. cansado, no, No, entonces mejor mi no. amiga es como, yo quiero un documento de Word y se lo mando como, no Ay, más, no me total. quiero enfrentar a esto otra vez. Yo pasé por varios psiquiatras, pasé por la etapa en la que decía, no, yo no tengo bipolaridad. Me acuerdo demasiado que una vez una psiquiatra me dice, ¿tú dudas que tú tengas el diagnóstico? Y yo le dije, sí, sí, pues, y además a mí, a algunos psicólogos me decían, hay también una corriente de psicólogos que está en contra de la psiquiatría y de la medicación. Ajá. Entonces tuve un par de psicólogas que me decían, no, eso no es bipolaridad, no, no sé qué. Entonces me dice esta psiquiatra, ¿tú dudas que tú tengas el diagnóstico? Y yo, pues, es que sí, me han dicho que sí, yo creo que no, de pronto no. Y ella me dice, no, es que a ti te quedó muy bien estudiada tu carrera. Tú convences al que Sí. sea, eres muy buena comunicadora, pero es que hay cosas que no se nos escapan a los psiquiatras porque esto es medicina. Y hay cosas que van más allá del verbo y de cómo lo presentes y de cómo lo maquilles y de cómo lo hables. Y tú, mi niña, tienes bipolaridad y está bien, puedes vivir con eso y ser una persona funcional y puedes, o sea, está bien, ¿Y está qué bien. cosas vio ella para decir Listo. esto es así? Bueno, entonces te decía que una vez el psiquiatra me lo explicó de una forma que me gusta mucho porque es Ujú, muy didáctica para hacerle ujú, entender a la gente. En mi libro tengo un capítulo ujú. dedicado a esto, que de hecho hay muchas personas que me dicen, yo me leí tu libro y eso hizo que yo dijera, de pronto tengo que ir al psiquiatra a preguntarle si, Era lo que te decía ahorita, de pronto tú dices todos, esto, todos tenemos un grado bipolar. no, y no, acuérdense que lo mismo de la depresión, tener tristeza frecuente no significa que seas depresivo ni que Sí, estés es en una crisis y difícil. que seas cambiante o que vayas a experimentar cosas como las que voy a contar, no significa que seas bipolar, no significa. Ah, ajá. Se necesitan muchos factores, pero entonces él me decía, la, los estados de ánimo son como un arco iris. Sí. La mayoría de las personas se mueven entre los colores del medio. Está bien que a veces seas como escala de grises, a veces color, pero siempre estás en un rango normal, ¿no? Es normal sentir tristeza, es normal sentir alegría, es normal sentir euforia, es absolutamente normal. Ujú. Los pacientes con bipolaridad, con mi tipo de bipolaridad, podemos alcanzar colores por fuera de los que están ahí, como en ese centro. Ujú, Entonces podemos alcanzar felicidades y todo esto, esta energía y toda esta intensidad muy ujú, extrema, o se pueden ir hacia abajo, pero la depresión del bipolar es diferente a la depresión del depresivo, que ahí es cuando les digo, no todas las depresiones se ven iguales, no todas las depresiones se ven con tristeza. ujú, Entonces, resulta que hacia arriba había muchas ujú. cosas que siempre habíamos dicho personalidad, porque mi abuelita y yo estalladas toda la vida. No, 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 El alma de es la el alma de fiesta. la fiesta, estalladas, lo mejor. Y pasa una cosa cuando medican a un bipolar que hace crisis hacia arriba. Y es que cuando a un depresivo lo sacan de una depresión, pues todas las personas a su alrededor Lo se celebran. alegran, obvio, ya no está triste, ya no está. Mm. Pero cuando tú a una persona hipomaníaca la medicas y lo que haces es que la bajas, todo el mundo, ya no eres tú, Te ya no volviste eres el alma de la aburrida. fiesta, ya Uy. no. Cuando no hay una cosa más cierta que un borracho es muy chévere hasta que es el borracho de uno, un chistoso es chévere hasta que es el de uno, ¿no? Es como, entonces, claro, las personas alrededor de uno son las que realmente sufren estas, estas Ujú. manías o no, estas crisis de De hipomanía, sobre todo, hipomanía. Ujú. porque muchas veces tú no te das cuenta que, que estás ahí. Una de las cosas más bonitas que a mí me ha dado el proceso ha sido aprender a identificar cuándo estoy entrando en crisis. Y aún así, me da muy duro pensar que si entonces todo lo que es una gran etapa de mi vida, tengo que cuestionar si es que estoy en una crisis No, este de tema me hipomanía. Es parece. muy triste, es muy triste. ¿Y como Listo, qué cositas va, identificas de tú decir, estoy listo, abriendo la puerta a una listo. hipomanía? Entonces resulta que el insomnio de la depresión es muy diferente al insomnio de la hipomanía, porque no puedes dormir, ¿sí? Ujú. Entonces, en la depresión, el insomnio es, me cuesta conciliar el sueño, doy vueltas y vueltas, me quedo en la cama, sobrepienso. Mm.
Pero en el insomnio de la bipolaridad pasó una cosa, y es que, mira, tuve una época en mi vida en la que no dormía, o sea, dormía muy poquitas horas, eso fue antes de estar diagnosticada, Ujú. y yo era súper workaholic. Muchos bipolares somos o hemos sido muy workaholic. Para mí Mm. una de las mejores cosas ha sido dejar el workaholismo, Mm. porque es dejar los extremos de todo. Yo era demasiado workaholic y sentía que el día era muy corto y la noche era muy larga para todo lo que yo quería hacer. Yo quería estar trabajando, 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 produciendo, produciendo, haciendo, haciendo, lo que fuera, haciendo. Ejecutando, sí. Entonces resulta que un bipolar que, por ejemplo, no duerme, a las 2 de la mañana podría o estar haciendo ejercicio, o podría estar sentándose a trabajar, o podría estar arreglando el closet. Es una persona que no duerme, pero no tiene cansancio por no dormir. Claro, el depresivo El está depresivo está agotado, pero no puede agotadísimo. conciliar el sueño. Exacto. El bipolar es como, no, 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 estoy perdiendo tiempo. Yo decía, es que estoy perdiendo tiempo, es que la noche es demasiado larga para estar haciendo nada. Entonces, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Y al otro día no estás agotado. Por eso esto es una vaina que quema neuronas y que quema, que agota un montón una crisis. Y por eso hay pacientes bipolares que hacen una o dos crisis en su vida, no más. Pero a ti, mi psiquiatra me decía, y tengo que estar medicada para evitar una sola crisis. Me decía, pero es que una sola crisis puede ser muy peligrosa. ¿Cuánto te duró esa primera crisis? ¿Qué tan larga fue? Como no tengo mucha noción del tiempo, yo creo que fue como al mes y medio que yo volví donde el psiquiatra, porque ya mi vida estaba patas arriba. O sea, este novio que me había dicho, ve al psiquiatra, juepucha, uno no dimensiona muchas veces el amor con el que muchas personas se tienen que despedir de uno, porque este man en algún momento me dice, No puedo más. no puedo más, me estoy hundiendo. O sea, me dan ganas de llorar, obvio, pero es como por sostenerte, me estoy hundiendo y te amo, pero no puedo estar más contigo. Y fue como si ese man me entregara a mi mamá, literalmente. Yo vivía en Medellín y me tocó devolverme a Manizales y fue como, no puedo con esta niña. O sea, no puedo, no puedo. Yo tenía como 22 años, Ujú. 23 años, no sé. Ya van a ser 10 años, bueno, Mm. 9 años, que es un proceso muy largo, es un proceso muy lindo. Hoy en día no es así, pero En el amor, ¿cómo ha sido esto? O sea, uno de los pilares más importantes de analistas es el amor. amo. No solo el amor de pareja, pero si quieres aterricémoslo puntualmente en este que es como el más evidente. ¿Cómo se ha trasladado o traducido esto en tus relaciones de pareja, más allá de las infinitas lecciones que te Ujú, ha traído la vida ujú, misma? ujú. Yo creo que, aunque quisiéramos verlo mucho en amor de pareja, principalmente Lauri, en abrazar las diferentes versiones de mí. Yo me acuerdo que yo una vez le decía a una psicóloga, es que ese man le tocó una versión de mí que yo no soy. Me decía, si eres, Si en eres. otros momentos, en otra etapa, no en luz, en oscuridad, no en, ¿sabes? Si eres, empieza por abrazar que sí eres, pero que no te define tampoco. Entonces, claro, una cosa sí es antes y después, no solo del diagnóstico, sino de encontrar mi medicamento, porque una cosa que yo le digo a la gente es, sigue en la búsqueda hasta que encuentres el medicamento que no te va a transformar y con el que tú vas a poder vivir con tu diagnóstico. Yo, tener bipolaridad no me hace una persona anormal, pero sí Ujú. puedo decir que vivo como una persona completamente normal, como si no tuviera el Claro, diagnóstico, claro. ¿sabes? Porque todos estos años me han dado muchas herramientas. Primero, encontrar un medicamento que me costó mucho tiempo, llegar a ese medicamento que no me transforma, que no me deja, pues que no hago crisis, aunque hay una Mm. cosa densa y es que a pesar de que tomen medicamentos hay personas que van a estar expuestas a hacer crisis siempre. Qué dolor. Muy teso, pero sobre todo autoconocimiento. Y ese autoconocimiento es empezar a detectar esas cosas que yo digo, esto me está detonando, qué debería hacer cuando esto me está detonando, cómo me regulo, ¿Cómo me cuido? cómo me cuido, es autocuidado Importante. absoluto. ¿Para qué? Para yo nunca lograr que me dé la crisis. Yo no sé, yo hace muchos años no hago una crisis, muchos. ¿Cómo te Tal vez cuidas? creo que solamente hice esa. Bueno, no, creo que hice otra después cuando dejé el Pero mira que medicamento. este tema del autocuidado, cómo es de difícil, porque
incluso quienes no tienen un diagnóstico de salud mental, sí, ha cogido mucha voz el de aprender a cuidarse, pero es un proceso que se aprende además con mucho dolor, el aprender a cuidarse y el aprender a tomar la decisión de cuidarse, que no es tan fácil. No es tan fácil porque implica ir hacia adentro Y es poner unos límites que son muy dolorosos. sí. No, es que mirarte, ver hacia adentro es muy difícil, es Mm, muy doloroso, porque es enfrentarte a tu oscuridad y abrazarla y hacerte cargo y uf, eso implica una tarea muy, muy tesa, pero Lauri, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho decir que autoconocimiento empieza por reconocer cómo se manifiestan cada una de las emociones en mí. Entonces, cómo soy yo cuando estoy emputada, cómo soy yo cuando estoy frustrada, cómo soy yo cuando estoy en cualquier emoción, porque así tengo la capacidad de identificar, no, 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 lo que estoy sintiendo es esto. Y siempre lo digo, el journaling me ayuda un montón para eso, porque me ujú. ayuda a nombrar, a identificar, a ordenar. Y una emoción bien nombrada es la mitad del alivio. Entonces, cuando tú empiezas a identificar, uy, 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 estoy muy hacia acá, uy, estoy muy irritable, todo me está dando putería, todo el mundo me está sacando la rabia, o estoy muy desordenada en mis espacios. Los espacios son un reflejo Mm, 100% de cómo está nuestra mente. mm. 100%. Y cuando yo empiezo a ver que voy acumulando la ropa que no me puse y la tiré y salí y mañana tampoco la guardé y empiezo a ver que hay un morro de ropa y empiezo a ver que, Ya, uy, uy, alerta. uy, 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 aquí qué está pasando. Y últimamente, en este último tiempo, que además siento que ha sido, pues desde afuera se ve así, un tiempo muy lindo de crecimiento, Ujú. como la vida siendo muy generosa contigo en muchos aspectos, pero en ese autoconocimiento o en ese mirar para adentro, ¿cuál ha sido la emoción que más te has encontrado últimamente? La compasión, la compasión. Y la Ujú, compasión es el nivel más elevado del amor. Y la compasión es ser justo contigo, ser justo con tus procesos. Somos muy injustos con nosotros mismos, no nos tenemos paciencia. eh, Todo es como que nos tomamos cada cosa que hacemos muy a pecho y pensamos que va con nuestra identidad mm, totalmente. mm, Mira, yo he seguido el camino de Brené Brown, ujú, que es esta investigadora mm, que se ha dedicado los últimos 20 años a estudiar el coraje, la vulnerabilidad y la vergüenza. Por eso mi libro se llama Sin vergüenza. vergüenzas, porque es entender la vergüenza no como la timidez, sino como ese miedo profundo a la desconexión, al rechazo puesto en evidencia. Em, y he entendido, por ejemplo, que la culpa, que además las mujeres somos expertas en sentirnos Mm, culpables, la culpa duele mucho, pero la culpa está asociada a cosas que tú haces. Entonces cometí un error, hice o mm, no hice. La vergüenza, en cambio, está asociada a algo que tú crees de ti, a la identidad. Entonces no es yo hice, mm. sino yo soy Yo soy o yo mucho no más soy. difícil. Es mucho más doloroso, mucho más difícil. Por eso la vergüenza causa un dolor tan profundo y está tan inmersa a tantas cosas que pensamos que es necesidad de aprobación, que pensamos que es, no, 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 es vergüenza, que es miedo a que se desconecten los demás de mí porque se den cuenta que soy defectuosa. Entonces, que se den cuenta que hay una versión de mí que tengo, que es así otra cosa, ¿sabes? Como que, entonces toda la vida fue como, durante muchos años, fue como, metan a esa loca, entre comillas, a esa apasionada, a esa loca, métanla en una jaulita y manténgala así, chum, domadita, Domada. domadita la Mm. bestia. Y lo que he hecho en los últimos años ha sido abrir la puerta y decirle, no eres una bestia. ¿Cómo podemos conciliar? ¿Cómo podemos negociar tú y yo que no tenemos que ser ni muy, muy, ni, ni mucho que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, pero con amor y con compasión, porque Y si no, este no es tema de la posible. vergüenza, me pareció muy interesante esto que acabas de decir. Este tema de la vergüenza, yo creo que es de las conversaciones más íntimas y privadas con uno mismo, Ujú. más que las heridas típicas de las que siempre se habla. ¿Con qué vergüenza te tocó batallar a ti? Pues la principal es esta, ¿no? Además que, tú lo decías ahorita, ya hablamos de la depresión muy Pero fácilmente. ya la tienes muy, muy resuelta. La tengo muy resuelta hasta ciertos puntos, espérate, y es,
la depresión la tenemos muy normalizada ya y todo el mundo habla de ir a terapia, es que ir a terapia es cool, ¿no? Te hace Mm, cool. mm, Entonces tenemos miles de herramientas, pero no todo el mundo dice en voz alta, yo voy al psiquiatra. No mm. todo el mundo dice en voz alta, yo tomo medicamentos. Y yo en un podcast, solamente en un podcast ya había hablado sobre esto Mm. y yo en ese momento todavía creo que lo sentía muy vulnerable. Ujú. Ahora estoy en un momento porque tal vez en otro vuelva a sentirme así. Es que como lo veo yo, porque yo creo que uno ve en el otro qué tan sanadas están esas cosas o qué tan de frente se han podido ver dependiendo de cómo hablas. Y siento que lo hablas ya muy... Ujú, sí, en este momento sí, pero en ese podcast yo me acuerdo que yo decía en el podcast, si me encuentran en la calle, por favor no me digan, escuché tu podcast, porque me voy a sentir en vergüenza, me voy a Ah, sentir en evidencia. Yo antes decía, por favor no me digan, escuché tu podcast sobre la bipolaridad. No, no lo hagan porque me voy a sentir muy expuesta porque aquí se convierte en un lugar seguro y Brené dice que no hay nada que fomente más la vergüenza que el silencio y por eso hay que sacarla, por eso hay que hablarlo y por eso a mí me alegra cuando una persona me mm. dice, yo me leí tu libro y a partir de eso me di cuenta que alguien de mi familia o me di cuenta que yo o me di cuenta que, porque es que hay que sacarlo del anonimato, hay Claro, que es que en sacarlo el de ahí. momento en el que lo hablas ya nadie puede usar eso en contra de uno tampoco. Sí, Lauri, pero igual no creas que el día de mañana, si yo tuviera que enfrentarme a una entrevista de trabajo o si yo conociera a una familia de una Entiendo. persona, yo no sé si yo quisiera que mis suegros supieran que aquí la niña contó que fue una loca y que, ¿sabes? Como que no creas. Entonces, como Entiendo, estos son lugares seguros, pero es muy liberador también. Qué delicia cuando uno puede liberarse de esto. es muy sanador, no solo para uno, sino para las otras personas. Pero créeme que igual sí hay momentos en los que uno dice como, Mm. ojalá no lo hubiera dicho. Pero mira que por eso es que es tan divina la vida en el sentido de que le dan a uno como unas batallas, unos dolores, unas vergüenzas, que en últimas lo que hacen es que uno encuentre ese gran propósito, ¿no? Es 100%. que si tú no tuvieras esto, si no te hubieras enfrentado a esto, seguramente no escribirías, Amén. seguramente no hablarías de esto. Amén, amén, amén. Y Mm, yo, en el momento en el que dije, todo lo que me pase, todo lo que yo sienta, todas mis historias, me pasan porque están a disposición de, porque ujú, a partir de lo que yo viva, aprenda, desaprenda, experimente, las voy a poner, es mi gran servicio, ujú. es las voy a poner a disposición de. En ese momento dije, Señor, o sea, es muy charro porque hablo como si fuera la más católica que quisiera ser más católica, pero como esta frase de una oración de San Francisco de Asís, que haz de mí un instrumento de tu paz, es como, Sí. soy un instrumento y todo lo que tengo y todo lo que soy está a disposición de lo que sea que Mm. yo tenga que hablar para que otras personas se sientan liberadas con mi voz. Pero mira que, y en eso podemos compartir un poco la historia. Yo siento que cuando uno le pone voz a las cosas que están conectadas con el propósito, es muy impresionante cómo la vida abre unas puertas que uno nunca imaginó. O sea, ahí de verdad ocurre la magia. Y yo me he 100%. dado cuenta que cuando estaba en lugares donde no debía estar, esas puertas por nada del mundo se abrían. Por eso la vida siempre premia las decisiones valientes. Mm, Y ya sabemos que, como dice Brené, hay mucha valentía en ser vulnerables. mm, Y ser vulnerable es eso, mm. es quitarte. Una de mis psicólogas lo decía muy lindo, quitarte el traje de lentejuelas, que es todo este brillo del Mm. ego, y quitarte la importancia personal y rendirte. Rendirte, esa palabra, Rendirte. cómo es de Surrender, linda, ¿no? ¿no? Porque hay que entenderla bien. Sí, Rendirse no es perder, tiene mucho de aceptación. rendirse es ofrecerse, Ofrecerse. Ujú. ofrecerse. Es una palabra poderosísima. Vamos ya bastante tiempo, pero no Dios. puedo despedir sin preguntarte una cosa. ¿Cómo manejas tus métodos de escritura? ¿Tienes, o sea, tú vas por la calle y se te ocurre algo y lo escribes, o tienes más una disciplina de sentarte a escribir? ¿Cómo es ese proceso creativo? Me encanta esa pregunta porque está muy relacionada con todo lo que estábamos hablando. Ujú. Porque antes yo tenía un insomnio creativo. En mi equipo le Ah, llamamos insomnio creativo y es que no había nada mejor cuando a mí me daba un insomnio creativo porque yo en una noche sacaba lo del sacaba mes. 3 meses.
O sea, era como pum, 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 pum. Realmente, aquí, modestia aparte, pero muchas personas con bipolaridad somos. Está bien reconocerse que uno es inteligente, güey, Sí, madre, claro está que sí, hay que bien. ponerse esa medalla, obvio. Somos, y muchas personas en la historia con bipolaridad, pues han sido Mm, muy brillantes. Lo que pasa es que todo esto hay que saberlo canalizar. mm. Y yo era esta persona que me sentaba un día en un insomnio o en tu y sacaba mil cosas. Y como empecé a trabajar los excesos, los extremos, el no ser workaholic, me tocó enfrentarme a sentarme a veces a escribir y no tener ni idea qué escribir, pero ir entrenando poco a poco mi capacidad de, bueno, en este momento no tengo la inspiración y no soy la más creativa de la vida, pero siéntate y haz el esfuerzo, siéntate y haz el ejercicio Como rutina. como rutina. Y aquí siempre Mm. cito a, se me olvidó la autora de Libera tu magia, que es la misma de Comer, Rezar, Amar. Bueno, Ay, sí. Bueno, ahorita la ahorita nos buscamos. acordamos. Bueno, eh, Elizabeth Gilbert. Ajá. Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth, Bueno, ven, te digo. ¿Y qué dice ella? y ella decía que ella sí creía que existía el duende de la creatividad. Liz. Liz, Ujú. que ella sí creía que existía el duende de la creatividad, pero que ella decía que a veces el duende se sienta a ver cómo tú eres capaz de hacer algo sin su visita. Hágale usted Y sola, eso mi. es, tenemos que ir, yo digo, tenemos que dejar de ser tan caprichosos los creativos muchas veces, porque los creativos somos súper caprichosos, entonces tenemos que escribir de cierta manera y yo para poder crear esto, tiene que ser a las 3 de la mañana y tengo que haberme tomado 3 cafés y no sé qué, bla, bla, bla. Y es como, hay que dejar un poquito esos caprichos y entrenarse. Y ella misma dice que ella todos los días escribe como de 20 a 40 minutos y que ella a veces es consciente de que lo que está escribiendo no es bueno, pero que Pero ella lo le hace. prometió al universo ser escritora, no ser la mejor escritora. Qué Ay, qué lindo eso, belleza. qué lindo eso. Qué belleza. Yo quiero Porque, prometer algo y así. es que ¿sabes por qué? Porque dejamos de hacer las cosas por pensar que tenemos que ser los mejores en Porque hay mucha eso. humildad ahí. Exacto. Qué Hay mucha humildad, hay lindo. mucho rendirse, cien por Canta. ciento Y es como pensamos, porque nos han dicho demasiado, si vas a hacer algo, hazlo bien. Y pensamos que tenemos que hacer las cosas excelentes. Y la excelencia es una trampa, porque no la vamos a lograr. No, o sea, o a costa de qué, o a son de qué. Mm, Entonces es muy lindo porque he ido entrenando esa, sí, como esa creatividad mm. de no puedo esperar un chispazo de luz y me tengo que sentar a veces. ¿Y qué hago cuando me siento? Lo que sí hago es que en todas las conversaciones con mis amigas tengo notas en mi celular en los que escribo temas de los que estamos hablando. Claro. Entonces, siempre hay temas que estamos hablando nosotras que cuando yo las llevo, empiezan, es como hay temas que se vuelven tendencia dentro de las conversaciones. Sí. Entonces, no sé, tipo en diciembre estoy con mis amigas, entonces una está diciendo, pucha, la Navidad con los suegros, la otra está diciendo, jue madre, nos estamos dividiendo si Navidad aquí o allá. Entonces, en esos temas de conversación, yo digo, hay que hablar de eso. Y así es como la fuente original. Pero ¿en qué momento te diste cuenta? A ver, porque uno puede ser consciente de que uno tiene ciertas habilidades, pero hay habilidades que sí son más que habilidades, como grandes talentos. Ujú. ¿En qué momento te diste cuenta que uno de tus grandes talentos de verdad era escribir? Toda la vida. Creo que toda la vida, es que toda la vida escribí. Mm. Toda la vida escribí cartas y era la que le escribía a mis amigas los mensajes, pero más bien yo creo que en qué momento me di cuenta que podía vivir de eso, que es diferente. ¿Cuándo? Em, Qué loco porque creo que es hace muy poquito. Y yo voy a cumplir 10 años haciendo esto. Y creo que hace muy poquito. Y hace muy poquito me di cuenta que yo tengo una gran fortuna y un gran privilegio y es que yo vivo de vivir, porque Mm. yo vivo, escribo sobre lo que vivo y, Tienes que mm, vivir para y poder tengo que escribir. vivir para poder escribir y quiero y espero algún día vivir solamente de escribir libros, ¿sí? Porque sí fue una cosa que pensaba que no quería hacer, pero fue tan lindo haberlo hecho y tan doloroso también que dije, sí, yo quiero vivir de eso.
Hay que prometérselo al universo. Sí, y no siendo la mejor, sino Yo prometerle. también voy a Sí, prometerle al universo que voy a hacer todas las entrevistas más lindas que se me ocurran y trataré de hacerlo mejor. amén y que así sea porque hay propósito. Lo dijiste ahorita. Siempre pido una frase al final, pero creo que me llevo esa. Uy, la de no ser. ¿Cómo es otra vez? Yo le prometí al universo ser escritora, no ser la mejor escritora, y yo siempre digo, tengamos cuidado con los adjetivos, porque los adjetivos han hecho que dejemos de disfrutar. Y sabes que si te voy a dar una frase, que es una Sí. frase que se ha vuelto mi bandera Ah, bueno, a y la ver, digo, porque esa es una gran bandera. es una gran bandera y es en este proceso de abrazar estas diferentes versiones y esta versión que todas tenemos, em, y es la diversión no es compatible con la perfección. Y mientras queramos ser perfectas, no vamos a ser felices. Punto. Porque en la perfección no hay espacio para eso. No hay espacio para la imperfección, no hay espacio para el ocio, no hay espacio para el disfrute, no hay espacio para la vida misma. Mm, Y es como lo único que tenemos que hacer, que se nos olvida y siempre la muerte viene a recordarnos eso. Cada vez que alguien se muere o alguien a tu alrededor trasciende, tú recuerdas que nada es tan importante en la vida como estar Nada es vivo. tan grave, sí. Nada, nada. Entonces se nos olvida que vivir es el único verbo que tenemos que hacer bien y eso que no hay una forma correcta de hacerlo. Mira, nos faltaron 10.000 temas No por sé. tocar. A mí me encanta pensar que puede haber segundas y terceras partes Por con el favor. mismo personaje, porque además la vida va cambiando tanto que si te entrevisto en un año tendremos una nueva historia. Completamente. Me podrás contar que escribiste un nuevo Ay, libro y no, una fortuna haberte tenido acá. Gracias por tu honestidad, por tanta verdad y sobre todo por tanta profundidad, que es lo que yo más busco. gracias a ti y gracias a las personas que llegaron hasta aquí, que nos regalaron su tiempo, que escucharon esto con el corazón abierto y que se lo van a compartir a alguien porque creen que le puede servir. Ana María Villalba, gracias por haber estado en la luz.